Bien, ahora nos toca hablar sobre la histología del ovario. Acá tenemos un esquema del aparato reproductor de la hembra, el ovario, los cuernos uterinos, el útero, la cervix y la vulva, ¿no? Bien, hablando del ovario, podemos mencionar que es un órgano par. Este ovario tiene una función endocrina y exocrina, pues en su función endocrina sintetiza estrógeno y progesterona, y en cuanto a la función exocrina produce gametos femeninos, ¿no? Los óvulos. Eh, Dentro de su organización histológica, el ovario está cubierto externamente por un epitelio superficial. Este epitelio va a variar entre unas células en un epitelio simple cúbico, y con el pasar de los años, o mientras más adulto está esta hembra, se vuelve células planas o escamosas. Inmediatamente después de esa capa epitelial se tiene un tejido conectivo denso, el cual es denominado la túnica albugínea ovárica. En términos generales, en el ovario se va a distinguir dos secciones, ¿no? Una corteza, que es la parte más externa, digamos, y la parte central, que es denominada la médula. En la corteza encontraremos muchos folículos ováricos, los cuales están en diferentes etapas de desarrollo. Al igual que también encontraremos los famosos cuerpos lúteos. En la parte central, en lo que se refiere a la médula, encontraremos bastantes vasos sanguíneos, muy grandes incluso, vasos linfáticos, tejido nervioso también, y el tipo de tejido que se encuentra en la médula es un tejido conectivo tipo laxo, el cual va a presentar fibras reticulares y elásticas. En general, el estroma de este ovario va a ser un tejido conectivo laxo con gran presencia de células fibroblastos, ¿no? Células fibrosas, las cuales van a estar contenidas juntamente con las fibras del tejido conectivo. Acá tenemos un esquema del ovario en el cual se van a mostrar la presencia en la corteza, ¿ya?, de los diferentes estadios foliculares, y también la producción del cuerpo hemorrágico, el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans o el cuerpo blanco, y en la parte central la médula. Vamos a ver las diferencias que hay entre los diferentes tipos de folículos, desde los más primordiales hasta llegar a un folículo preovulatorio o maduro. Debemos mencionar una diferencia que ocurre en algunos animales, ¿no? Habíamos dicho que en la corteza se encontraban los diferentes estadios foliculares y de cuerpo lúteo, pero esto varía en la yegua. En la yegua es lo contrario, ¿no? La parte de la corteza donde se encuentran los estadios foliculares se va a encontrar en la parte central, mientras lo que vendría a ser la médula, la que tiene vasos sanguíneos, linfáticos, en el caso del ovario de la yegua se va a encontrar en la zona periférica, ¿no? Esa sería una diferencia en cuanto a las especies animales domésticas. Bien, acá tenemos una lámina histológica que nos muestra al ovario en una vista panorámica. En esta vista podemos apreciar claramente la parte de la corteza del ovario, en donde encontramos los diferentes estadios de desarrollo folicular.
y en la parte central la médula, en donde estamos viendo grandes vasos sanguíneos. Bien, la parte externa del ovario es lo que vamos a observar primero, y ahí vamos a ver la envoltura externa de este ovario, ¿no? Que está constituido por una lámina epitelial que puede estar formada por células cúbicas, como vemos acá, y entre cúbicas y planas, ¿no? Y luego, inmediatamente después de eso, tenemos las células del tejido conectivo denso que forman lo que se llama la túnica albugínea, ¿ya? Y entre los dos forman una serosa, ¿no? Por eso se le llama la serosa del ovario. Bien, luego de esto vamos a tener los oocitos, que son las células germinales, las que en adelante van a dar origen a los óvulos. Los oocitos van a ser células las cuales no van a tener ninguna célula adicional alrededor. Pero cuando este oocito llega a tener unas células planas que la están rodeando, como en este caso, o acá que vemos, en ese momento esto se llama un folículo primordial. Folículo primordial. Luego, este folículo primordial va a madurar hacia un folículo primario. Y el folículo primario se va a caracterizar porque va a poseer ya no células planas alrededor del ovocito, sino va a poseer unas células cúbicas acilíndricas. Entonces acá estamos viendo un folículo primario en el cual se muestra el ovocito y rodeándolo tenemos unas células cúbicas. Bien, ahora este folículo primario va a madurar a un folículo secundario, y este folículo secundario se va a caracterizar porque entre el ovocito y este grupo de células que lo rodean se va a formar una nueva estructura a la cual vamos a llamar la zona pelúcida, y acá vamos a mostrarla. Entonces acá tenemos esas células que rodean al ovocito y se nota claramente la membrana celular del ovocito, y entre estos dos vamos a tener la zona pelúcida. Entonces en este folículo secundario ya tenemos otro estadio, y vamos a tener ya varias estructuras, ¿no? Vamos a ir enumerándolas: el ovocito, la zona pelúcida, estas células que van rodeándolo se va a llamar las células de la granulosa, ¿ya? Por su apariencia, ¿no? De gránulos que van a estar formándolo. Y ven acá una membrana basal que se está formando, lo cual va a limitar con otras dos capas más que se van a adicionar, las cuales se van a denominar las tecas. Y hay dos tecas: una teca interna, o también llamada teca folicular, que está constituida por células tipo epitelial, y una externa que está formada por células por fibroblastos. Una externa que está formado por fibroblastos. Bien, ahora este folículo secundario también va a ir madurando hasta convertirse en un folículo terciario. ¿Y cuál es la característica? La característica es que estas células de la granulosa han ido proliferando y han rodeado totalmente al ovocito y a la zona pelúcida, pero también estas células van a tener una gran actividad secretora, y es así que van a ir secretando un líquido folicular. Ese líquido folicular se va a ir
formando entre estas células de la granulosa, desplazándolas y de tal manera que va a formar el antro folicular. Entonces, a diferencia del folículo secundario, el terciario ya está formando un antro folicular. De igual manera se siguen conservando las mismas estructuras, ¿no? Claro que se ha adicionado el antro. Acá tenemos el oocito primario, la zona pelúcida, estas células de la granulosa, que más adelante se va a llamar corona radiata. Tenemos el antro folicular. Seguimos con las células de la granulosa, la teca folicular y la teca externa. Acá. La actividad secretora de estas células de la granulosa va a incrementarse y por lo tanto se va a ir formando mucho más líquido folicular y por lo tanto el antro va creciendo y con ello el folículo también. Y es así que vamos a tener un estadio mucho más desarrollado, ¿ya? El antro ya se diferencia claramente, el cual rodea a este grupo de las células de la granulosa que se denomina corona radiata, la zona pelúcida, el oocito primario, y acá hay un grupo de células de la granulosa que están sosteniendo este oocito, el cual se va a ir denominando cúmulus oóforo. Vamos a ver mucho más en detalle la corona radiata, ¿no? Esta es una ampliación. Acá tenemos el antro folicular, la corona radiata, que provino de las células de la granulosa, la zona pelúcida, el oocito con su núcleo y el cúmulus oóforo. Acá está el cúmulus oóforo. Las células de la granulosa que fueron desplazados por el antro van a ir a formar el estrato granuloso. Por acá tenemos la teca folicular y la teca externa. Bien, llegará el momento en que este folículo terciario madurará, estará a punto de eclosionar, es decir, que salga el oocito, y a eso se le llama un folículo maduro, o también llamado folículo de Graf, ¿no? Tiene las mismas estructuras que hemos mencionado anteriormente, solamente que el tamaño ya es mucho mayor y solamente bastaría el estímulo por parte de la hormona luteinizante para que esto vaya a ovular, ¿no? Y el proceso de ovulación ya es el proceso fisiológico que se va a ver, que va a variar entre especies. Por ejemplo, hay ovulación espontánea, como en el caso de las vacas, de las perras, o puede haber una ovulación inducida, ¿no? Como ocurre en el caso de las alpacas, de las conejas. Bien, luego de esto, una vez que ocurra la ovulación, vamos a continuar con el proceso también de la formación de otras estructuras en el ovario, como es el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans también. Luego que el folículo de Graf o el folículo maduro ha ovulado, ese gran folículo queda vacío se van colapsando. Luego de esto, justamente esas mismas células lo que van a hacer se van a hipertrofiar para convertirse en células luteínicas. Y reciben el nombre de células luteínicas porque van acumulando en su interior un pigmento de color amarillo. Y es por eso que a esta estructura que se va formando se le va a denominar cuerpo lúteo o también cuerpo amarillo. Esa luteína se va a producir, por ejemplo, en la mujer se produce, también se produce en las yeguas, en las vacas y en las perras, mientras que en las marranas y las ovejas no se llega a acumular esa sustancia llamada luteína. Por otro lado, las células de la teca interna o las células
de la teca folicular también van a ir transformándose a células luteínicas. Por lo tanto, una vez formado el cuerpo lúteo, en la parte central de estas van a estar mayormente las células que derivaron de la granulosa, y más a la periferia van a estar las células que derivan de la teca, siendo estas últimas un poco más pequeñas, ¿no? Aunque en algunas especies como en la vaca es muy difícil distinguir si provienen de la granulosa o de la teca folicular. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo formado se va a encargar de la síntesis de la progesterona. Y si es que esta hembra queda preñada, a lo largo de la gestación, el cuerpo lúteo le estará acompañando, proveyendo progesterona. Ya en estadios mayores también la placenta hará lo propio, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que esta hembra no queda preñada? Estas células van perdiéndose, ¿ya? Y los espacios vacíos se van llenando por los fibroblastos, ¿no?, del tejido conectivo, y por lo tanto el cuerpo amarillo va migrando hacia un cuerpo albicans, o también llamado cuerpo blanco, que son estas estructuras de acá, ¿no? Entonces, con todo esto ya vemos el ciclo completo del desarrollo folicular, desde que son ovocitos hasta folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciarios, folículos maduros o de Graf, cuerpo lúteo y cuerpo albicans. Un mayor aumento del cuerpo albicans, que está formado justamente por células del tejido conectivo, ¿no?, los fibroblastos. Bien, dentro del desarrollo folicular también vamos a tener algunos estadios que no llegaron a completar el proceso, ¿no? Y es que hablamos de la atresia folicular. Acá tenemos un folículo que está involucionando, el cual no llegó a continuar el desarrollo, y se destruyen las células de la granulosa por apoptosis y se va reabsorbiendo el ovocito y todo el conjunto de células que iban a formar, ¿no?, un folículo maduro. Acá podemos ver otro folículo atrésico donde las células de la granulosa se van destruyendo, y con lo consiguiente se va ocurriendo una reabsorción de todos estos conjuntos celulares. Bien, eso sería todo en cuanto al ovario. Ya estaremos difundiendo muchos más videos más adelante. Muchas gracias.